Muy buenos días. El título de mi comunicación es Legitimidad o ilegitimidad de la vacunación obligatoria del trabajador como mandato empresarial ante una epidemia o pandemia. Dos perspectivas en el derecho comparado. El propósito de la comunicación es dar respuesta al problema jurídico de si es o no legítimo que el empleador imponga a un trabajador unilateralmente vacunarse eh, ante un virus que ha provocado una pandemia o epidemia, utilizando particularmente eh, la experiencia producida por el COVID-19. Las normativas que se van a analizar son las de España, Canadá, Estados Unidos y Australia. Antes de responder esta pregunta que hemos planteado, la primera cuestión que debemos responder es cuál es la naturaleza jurídica de la vacunación, si es o no un reconocimiento médico. Las normativas de los países mencionados no resuelven este problema. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina se han pronunciado al respecto. En Estados Unidos, por ejemplo, la Equal Employment Opportunity Commission, que es una agencia estatal federal encargada de interpretar y aplicar la legislación federal, ha sostenido de que la vacuna no es un examen médico bajo la American with Disability Act porque no busca información sobre la salud física o mental del trabajador. Es decir, la razón principal por qué no es un reconocimiento médico la vacuna es que no proporciona información sobre el estado de salud del trabajador al empleador. Y por lo mismo que ha sostenido que la vacunación tampoco son preguntas relacionadas con la salud. En Australia y en España, si bien no existen pronunciamientos al respecto, la doctrina implícitamente da a entender de que la vacuna no es un reconocimiento médico. Así, por ejemplo, en España, el autor Rodríguez, el año 2021, se pronuncia en este sentido. En España la situación para dar respuesta al problema que hemos planteado son varias normas. Se encuentra el artículo 12 de la ley 1157 de 1981, el artículo 26 de la ley orgánica 14.1986 de 25 de abril general de sanidad y la ley orgánica 3 de 1986 que otorgan diversas competencias a las autoridades estatales y de las comunidades autónomas ante una pandemia y de las cuales se desprendería que la autoridad pública podría imponer la vacunación ante una epidemia o pandemia. La otra norma relevante es el artículo 8.3 del Real Decreto 664 de 1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, que dispone que cuando existan riesgos por exposición a agentes biológicos para los que hayan vacunas eficaces, estas deberán ponerse a disposición de los trabajadores informándosele de las ventajas e inconvenientes de la vacunación. Fundado en esta norma es que la doctrina ha sostenido que el empleador no puede imponer como obligación a los trabajadores vacunarse, sino que el deber que tiene el empleador es de poner a disposición de los trabajadores las vacunas cuando éstas existan, siendo libres los trabajadores de decidir vacunarse o no, no pudiendo sufrir consecuencias perjudiciales en el empleo si deciden no vacunarse. Así que las consecuencias de la regulación en España es que las autoridades públicas podrían
imponer la vacunación, eh, inclusive de los trabajadores, fundado en normas contenidas en la legislación, lo que ha sido confirmado por la jurisprudencia judicial, pero que el empleador no puede imponer una obligación eh, para vacunarse a los trabajadores. Distinta es la situación en los países como lo mencionado, esto es Canadá, Australia y Estados Unidos. Así que en Canadá existe regulación federal y provincial que a propósito del COVID impuso vacunación obligatoria a trabajadores de ciertos lugares de cuidado de personas, hospitales, clínicas, laboratorios y también en ciertas industrias reguladas como los sectores aéreo, ferroviario y marítimo. Y también se admitió que el empleador fundado en la obligación de seguridad podía imponer vacunación a los trabajadores que presencialmente debían ejecutar las labores. Este criterio ha sido confirmado por la jurisprudencia judicial, inclusive por una Corte Suprema, la de la provincia de British Columbia, en que se ha sostenido que el mandato empresarial de vacunación obligatoria no vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, ni la integridad física, ni la autonomía e integridad corporal, ni la libertad de creencia se vulnera. Y ello fundado, según esta jurisprudencia, en dos razones. La primera es que la protección de la vida y la seguridad de las personas que están en riesgo ante el contagio del COVID prevalece sobre los derechos individuales mencionados. Y el segundo argumento es que no existe una vacunación forzada, sino que simplemente obligatoria, lo que significa que ante un mandato empresarial, el trabajador tiene dos opciones: decidir vacunarse, en el caso que continúa en el trabajo, decidir no vacunarse y sufrir las consecuencias de la desobediencia de este mandato empresarial regular y lícito. Pero nunca existe una vacunación contra la voluntad del trabajador que sería forzado. En Australia la situación es bastante similar a lo que existe en Canadá. Es así que a propósito del COVID, los estados y las autoridades federales impusieron la vacunación en ciertos sectores críticos, pero también se admitió que el empleador podía imponer a ciertos trabajadores la vacunación, la vacunación contra el COVID cuando debían concurrir presencialmente a sus labores. Y esto también ha sido confirmado por la jurisprudencia, particularmente de la Fair Work Commission, la que ha dicho que, mire, ante este mandato empresarial no se vulnera ninguno de los derechos de los trabajadores. Entre ellos, no existe una vulneración de la integridad y autonomía corporal, toda vez que el trabajador siempre puede decidir entre vacunarse o no. En Estados Unidos, igualmente, existe una regulación muy similar a la canadiense y australiana en la materia que estamos analizando, en la cual tanto por la autoridad federal como estatal se impuso vacunación obligatoria a trabajadores de ciertas industrias, particularmente de la salud y de servicios públicos. Pero también se reconoció la legitimidad del empleador para imponer, ante la ausencia de norma estatal expresa, la vacunación de los trabajadores que presencialmente debían concurrir a sus labores. Y ello fundado en la obligación de seguridad de adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, compañeros de trabajo y del público en general. Lo que también ha sido confirmado por la jurisprudencia, entre ellos una sentencia dictada por la Corte del Distrito del Sur de Texas. Así las cosas es que podemos observar que existe una regulación diferenciada entre, por una parte, España, en que no admite que el empleador pueda imponer una vacunación obligatoria en el trabajo ante
una epidemia o pandemia, y por otra parte la regulación australiana, canadiense y norteamericana que indica que el empleador puede exigir la vacunación obligatoria en ciertos supuestos cuando existe un riesgo para la vida o la salud, no existiendo vulneración de derechos de los trabajadores en este mandato empresarial. Muchas gracias.